Jesús te habla, el camino de vida en sus parábolas y enseñanzas. Hermanos, hermanas, bienvenidos a este momento de quietud. En el silencio de nuestro corazón, escuchemos la palabra de Dios no como un texto antiguo, sino como una carta personal de amor para nosotros hoy. Imaginen por un momento que Jesús está aquí, ahora, dirigiéndose a cada uno de nosotros personalmente, que nos llama por nuestro nombre, nos invita a acercarnos y nos dice: Hijo, hija mía, ven, déjame que mi palabra calme la tormenta que tal vez hay en tu corazón. Él, que un día subió a un monte y abrió su corazón a sus discípulos, hoy quiere dirigir esas mismas palabras eternas a nuestra vida. Abramos, pues, los oídos del alma con fe. Permítanos escuchar juntos sus enseñanzas, y luego reflexionemos sobre cómo podemos vivirlas en el día a día. 1. La revolución del reino, las bienaventuranzas y el corazón que recibe. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:3-10. Hermanos y hermanas, fijémonos bien. Jesús nos está dando aquí el manual del fabricante para la verdadera felicidad. Pero qué contradicción con lo que nos dice el mundo. El mundo nos dice: bienaventurados los ricos, los famosos, los que muestran poder. Y Jesús dice: dichosos los que saben que necesitan de Dios, los que son sencillos, los que anhelan un mundo más justo. ¿A quién le hacemos caso? Jesús nos invita a un cambio de lógica. La verdadera fuerza está en la humildad de reconocer que sin Dios no podemos. La verdadera riqueza es la de un corazón que confía. Pero, ¿cómo crece este reino en nosotros? Jesús lo explica con una imagen sencilla y profunda. Un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, y brotó pronto, pero se secó al salir el sol. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30. Mateo 13:3-8. Esta parábola del sembrador es el espejo de nuestro corazón. Somos tierra dura, distraída por el ruido del mundo. Somos superficiales, que recibimos la palabra con alegría, pero al primer problema nos alejamos. O somos un corazón ahogado por las preocupaciones y las riquezas. Jesús nos llama a ser buena tierra, a escuchar su palabra, acogerla y dejar que eche raíces profundas en nosotros. Es esa humildad de la que hablan las bienaventuranzas. Señor, yo solo no puedo. Te necesito. Ayúdame a confiar. Ayúdame a ser tierra buena para ti. Esa humildad nos abre las puertas del reino. Y una vez que la palabra encuentra esa tierra fértil, Jesús nos muestra con otras imágenes cómo ese reino crece de manera sorprendente. Comienza pequeño, como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas. Pero cuando se siembra en un corazón disponible, crece y se convierte en el árbol más grande, donde todos encuentran refugio. O como un poco de levadura que una mujer mezcla con una gran cantidad de harina. No se ve, trabaja en silencio, pero lo transforma todo desde dentro. Así es la gracia de Dios en nosotros, silenciosa, transformadora, capaz de fermentar toda nuestra vida con su amor. Pero esta gracia que actúa en lo escondido no significa que Dios permanezca pasivo. Al contrario, Él mismo toma la iniciativa. Y por eso, el Padre no se cansa de buscarnos. Si nos perdemos en nuestros caminos, Él es ese pastor que deja las 99 ovejas para salir a buscar a la que está perdida. Y cuando nos encuentra, nos carga sobre sus hombros lleno de alegría. Es esa mujer que enciende la lámpara, barre la casa y busca incansablemente la moneda de plata perdida, hasta encontrarla. Y su alegría es tan grande que llama a sus amigos para celebrar. Este es el corazón del reino, un Dios que valora lo pequeño, que busca lo perdido,
que se alegra por un solo pecador que se convierte. Un Dios que nos dice que la verdadera bienaventuranza no está en tenerlo todo bajo control, sino en sabernos encontrados, buscados y amados por Él. Cuando tenemos un problema, en vez de angustiarnos tratando de resolverlo todo con nuestras solas fuerzas, ¿por qué no probamos el camino de Jesús? Decir: Padre, reconozco que sin ti nada puedo, que mi fuerza esté en abandonarme en tus manos. Esa humildad nos abre las puertas del reino de los cielos, que es la paz y la alegría que el mundo no nos puede quitar. 2. La revolución del amor. El mandamiento nuevo. Si el corazón del reino es la humildad, su ley es el amor. Pero no un amor cualquiera, no un amor fácil. Jesús nos lleva al extremo, al límite de nuestra capacidad humana, y nos muestra un horizonte divino. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:43-45. Este tal vez es el mandamiento más difícil de todos. Amor al que me hace daño, al que me humilló, al que piensa distinto y me ataca. Jesús no nos pide que sintamos un cariño que no nace naturalmente. Nos pide una decisión de no devolver mal por mal, de no quedar atrapados en el rencor que nos envenena por dentro. Y para mostrarnos de manera concreta cómo se vive este amor que parece imposible, Jesús cuenta la historia del buen samaritano. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Se acercó, le vendó las heridas, lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Lucas 10:30-34. Fíjense bien, el samaritano era considerado un enemigo religioso y étnico para los judíos. Jesús elige a un enemigo para ser el héroe. El amor al que Jesús nos llama no es un sentimiento, es una acción. Es ver al herido en el camino, aunque ese herido sea mi enemigo, y hacer algo. Es compadecerse. Es gastar tiempo, recursos, y hasta arriesgar la propia seguridad por el bien del otro. Amar al enemigo es, en la práctica, decidir no hablar mal de esa persona. Es pedir a Dios por ella, aunque nos cueste. Señor, bendice a fulano, ayúdalo, ilumínalo. Es tratar de entender que quizás esa persona actúa así porque ella misma está herida. Pero Jesús sabe que solo podremos amar de este modo tan radical si primero hemos experimentado el perdón en carne propia. Por eso nos cuenta otras parábolas que nos recuerdan, de manera conmovedora, la inmensidad de lo que se nos ha perdonado. ¿Por qué podemos intentar esto? Porque nosotros hemos sido amados primero, porque conocemos el perdón. Como en la parábola de los dos deudores, ¿cómo no perdonar una pequeña ofensa si a nosotros un rey nos ha perdonado una deuda infinita? Y porque hemos experimentado la actitud del padre del hijo pródigo, que no espera con los brazos cruzados a que su hijo se arrepienta, sino que corre a su encuentro. Él es el primero en amar. No se trata de ser ingenuos, sino de ser libres. El que perdona rompe las cadenas que lo ataban al rencor y experimenta una paz inmensa. Es imitar a nuestro Padre Dios, que nos ama a nosotros, que tantas veces le fallamos. 3. La confianza radical. El abandono en las manos del Padre. Desde la humildad del corazón y la audacia del amor, Jesús nos invita a dar un paso aún más profundo. El de la confianza total. Una confianza que disuelve la ansiedad que tanto nos agobia. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más valiosos que ellas? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:25, 26,
28, 29, 33. Jesús no nos dice que no trabajemos o que seamos irresponsables. Al contrario, nos dice, hagan su parte, pero no vivan angustiados. La angustia por el futuro, por el dinero, por la salud, nos roba la paz del presente. Jesús nos invita a mirar a la naturaleza. ¿Cuándo hemos visto a un pájaro morir de hambre? ¿O a una flor angustiarse por no tener el vestido de otra? Dios cuida de ellos. Y nosotros valemos infinitamente más para Él. Confiar en la providencia es hacer lo que nos toca hacer hoy, con paz, y dejar el resultado en manos de Dios. Sin embargo, Jesús también nos advierte que esta confianza en el Padre no debe confundirse con poner nuestra seguridad en las riquezas. Esta confianza no es un llamado a la ingenuidad o a la acumulación egoísta. Jesús nos lo advierte con una historia contundente, la parábola del rico insensato. Los campos de un hombre rico habían producido una buena cosecha, y él pensaba para sí, ¿qué haré? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Diré, alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te pedirán el alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12, 16, 20. La confianza no se pone en los graneros llenos, sino en las manos del Padre que nos sustenta. El rico de la parábola confió en sus bienes, no en Dios, y esa es la trampa. Frente a este error, la verdadera confianza, esa que nos libera de la angustia, consiste precisamente en eso, en trabajar con empeño pero sin apego, sabiendo que nuestra vida no depende de nuestros almacenes, sino de su amor providente. Es hacer lo que nos toca hacer hoy, con paz, y dejar el resultado en sus manos. Y esta confianza activa se vive con una actitud de espera vigilante. Como el siervo vigilante a quien su señor dejó al cuidado de la casa, y que debe estar listo para cuando regrese, a cualquier hora. O como las 10 vírgenes que esperaban al novio. Las prudentes vivieron en paz, pero también con la previsión de tener aceite para sus lámparas. No se angustiaron de más, pero sí hicieron lo necesario para estar preparadas. La verdadera confianza es esta: hacer nuestra parte con serenidad, como el sembrador que confía en la semilla, y descansar en la certeza de que Él conoce nuestras necesidades, y que si confiamos en Él, nunca nos va a faltar lo verdaderamente necesario. La paz que da esta confianza vale más que todos los tesoros del mundo. 4. El abrazo del Padre. El perdón que nos encuentra. Si hay un lugar donde el corazón de Dios se revela en toda su profundidad, es en el misterio del perdón. Después de hablarnos de la confianza, Jesús nos lleva al centro mismo de su misión: restaurar lo que estaba perdido, y para ello nos regala una trilogía de misericordia. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Os digo que asimismo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 4, 7. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Lucas 15, 8, 9. Dios no es un juez distante que espera nuestro arrepentimiento. Es un pastor que sale a buscarnos. Es una mujer que barre cada rincón de su casa hasta encontrarnos. Su alegría por un solo pecador que vuelve es incontenible. Después de estas imágenes del pastor y la mujer, Jesús nos lleva aún más lejos, adentrándose en el misterio mismo del corazón del Padre para narrar la que tal vez es la historia más bella que jamás se haya contado. Y esta búsqueda amorosa culmina en la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y se fue lejos, y allí desperdició todo lo que tenía. Arruinado y hambriento, decidió volver a casa. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre,
Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el padre dijo: Traed el mejor vestido y vestidle, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Lucas 15, 11, 24. Esta parábola es el corazón del Evangelio. ¿Quién es el Padre? Es Dios. ¿Quiénes somos nosotros? El hijo que se cree autosuficiente, que toma su herencia, los talentos, la vida que Dios nos dio, y la malgasta lejos de su casa, lejos de Dios, buscando felicidad donde no está. Pero fíjense en lo más hermoso. El Padre no espera en la puerta con los brazos cruzados y un te lo dije. Él corre, rompe todos los protocolos. No le importa nada más que abrazar a su hijo. No importa lo que hayamos hecho, lo lejos que hayamos ido. Dios no lleva una contabilidad de nuestros pecados. Él solo anhela nuestro regreso. Pero este abrazo de misericordia no termina en nosotros. Quien ha sido perdonado de una deuda infinita está llamado, a su vez, a perdonar las pequeñas ofensas de los demás. Jesús lo deja claro con una parábola tan contundente como necesaria. Y sin embargo, esta misericordia recibida debe transformarse en misericordia dada. Jesús nos lo advierte con la dura parábola del siervo despiadado. A un siervo se le perdona una deuda inmensa, pero él mismo se niega a perdonar una deuda insignificante a su compañero. El perdón recibido y no compartido se convierte en una condena. Como en la parábola de los dos deudores, ¿cómo nos atrevemos a aferrarnos a la ofensa pequeña de un hermano, si a nosotros Dios nos ha perdonado una deuda que jamás podríamos pagar? El sacramento de la reconciliación es ese momento en el que, como el hijo pródigo, podemos volver a casa y ser abrazados por el Padre que nos dice: lo único importante es que has vuelto. No tengamos miedo de volver, y no tengamos miedo de perdonar como hemos sido perdonados. 5. La respuesta del discípulo. Fidelidad en la espera. La misericordia de Dios nos alcanza, nos perdona y nos restaura. Pero este encuentro no termina en el abrazo. Nos pone en camino. Nos convierte en discípulos con una misión. ¿Cómo vivimos entonces? ¿Cómo administramos la vida nueva que hemos recibido? Jesús nos responde con llamados claros a la responsabilidad. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, junto con sus lámparas. Mateo 25, 1, 4. La fe no es solo un sentimiento del momento, es una lámpara que necesita combustible para cuando llegue la noche. La vigilancia no es estar ociosos, mirando al cielo. Es vivir con previsión, asegurándonos de que nuestra relación con Dios, esa reserva de aceite, se nutra con la oración, los sacramentos y la caridad. Porque la hora menos pensada, el novio llega, y no habrá tiempo para improvisaciones. Y esta preparación para el encuentro con el Señor no es solo una cuestión de estar despiertos y listos, sino también de ser responsables y fieles con los dones que Él mismo nos ha confiado para que los hagamos rendir. Esta misma idea la vemos en la parábola de los talentos. A cada siervo se le confían bienes según su capacidad. No se pide lo mismo a todos, pero sí fidelidad a lo que se nos ha dado. Un hombre llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25, 14, 21. Dios no es un acreedor severo que exige ganancias imposibles. Es un Padre que confía. Nos ha regalado la vida, la fe, el tiempo, los dones. ¿Qué hemos hecho con ellos? ¿Los hemos enterrado por miedo, como el siervo del talento único? ¿O los hemos puesto a producir, arriesgándonos por el reino? La fidelidad en lo pequeño es el camino. Porque, como nos dice Jesús, al que tiene,
se le dará más. Pero esta responsabilidad también tiene un carácter de urgencia, como nos muestra la parábola de la higuera estéril. El dueño de la viña espera fruto. La paciencia de Dios es misericordiosa, pero no es infinita. Es un tiempo de gracia que se nos da para dar frutos de conversión. Todo este caminar se resume en la elección fundamental que Jesús nos presenta al final del Sermón de la Montaña, la parábola de los dos cimientos. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mateo 7, 24, 26. La fe que resiste las tormentas de la vida no es la que solo escucha, sino la que obedece, la que pone en práctica el amor al enemigo, la confianza en el Padre, la misericordia recibida. Esa casa está fundada sobre la roca, que es Cristo mismo. La llamada es clara. Seamos siervos vigilantes, que alimentan su lámpara. Seamos administradores fieles de los dones recibidos, y construyamos cada día sobre la roca firme de su palabra, hecha vida. 6. El juicio y la inclusividad del reino. La llamada universal y nuestra elección. El camino de Jesús es de una misericordia sin límites, pero también de una responsabilidad radical. Su reino es una invitación abierta a todos, sin distinción, pero esta invitación exige una respuesta. Jesús no forcejea con nosotros, pero nos presenta las consecuencias de nuestras elecciones con una claridad que estremece el alma. Él nos revela que, en su paciencia, bien y mal, coexisten hasta el final de los tiempos. Nos lo muestra en la parábola de el trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Mateo 13, 24, 30. Dios no arranca la cizaña prematuramente. Su paciencia es tiempo de misericordia, para dar oportunidad de conversión a todos. Pero llegará un momento de siega, de separación definitiva. Con otra imagen poderosa, la de los pescadores y su red, Jesús insiste en esta misma enseñanza sobre la realidad del juicio final y la separación definitiva. La parábola de la red nos dice: el reino de los cielos es semejante a una red barredera que se echa en el mar y recoge toda clase de peces, y cuando está llena, la sacan a la orilla. Se sientan, recogen los peces buenos en cestas, pero echan fuera los malos. Mateo 13, 47, 48. El juicio no es un capricho de Dios, es el reconocimiento final de la elección que nosotros hemos hecho durante la vida, hacia la luz o hacia la oscuridad, hacia el amor o hacia el egoísmo. Y la invitación a entrar en su alegría es para todos. Es la gran fiesta de bodas de la que habla Jesús en la parábola de los invitados a las bodas. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas, pero éstos no quisieron venir. Mateo 22, 2, 3. Los primeros invitados, el pueblo elegido, rechazaron la invitación. Entonces el rey, que es Dios, mandó a sus siervos a salir por los caminos y a llamar a todos los que encontraran, malos y buenos. La invitación es universal. Pero fíjense en el detalle crucial. Uno entra sin el traje de boda adecuado, un símbolo de la conversión y las obras de fe. No basta con estar, hay que estar con el corazón transformado. Y para que no pensemos que esta opción por los últimos, los excluidos, los pequeños, es solo una metáfora, Jesús nos pone frente a un ejemplo terriblemente concreto y de una dureza que estremece. Jesús lo graba a fuego en nuestra conciencia con la desgarradora parábola de El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y celebraba espléndidos banquetes cada día. Y a su puerta yacía un mendigo llamado Lázaro,
lleno de llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas 16, 19, 22. El pecado del rico no fue su riqueza, sino su indiferencia, su incapacidad para ver al pobre a su puerta. El juicio nos revela que la eternidad se juega en nuestra capacidad de compasión aquí y ahora. Y todo converge en la imagen final que Jesús nos deja del juicio, la parábola de las ovejas y los cabritos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, apartará a unos de otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Mateo 25, 31, 35. El criterio final es el amor concreto. No doctrinas perfectas, no ritos impecables, sino el amor practicado en el más pequeño, en el que sufre. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En el pobre, en el enfermo, en el forastero, está Cristo mismo esperando nuestro amor. ¿Cómo respondemos a todo esto? No con terror, sino con una confianza humilde que se traduce en acción. Jesús nos ha mostrado el camino. Nos ha dado su palabra como lámpara. Nos ha ofrecido su perdón como fuerza. Nos ha regalado cada día como una oportunidad para amar. 7. La fuerza de la oración y la humildad. Golpear a la puerta del cielo. En este camino del discípulo, Jesús sabe que nuestra fuerza no es infinita, que nos cansamos, dudamos y a veces sentimos que nuestras oraciones no traspasan el techo. Por eso, nos dejó enseñanzas claras sobre cómo acercarnos al Padre con un corazón que es escuchado. Nos habló de un amigo que, a medianoche, llega a pedir pan. Desde dentro, le responden: No me molestes, la puerta ya está cerrada. Pero él, por su importunidad, su insistencia audaz, no se va, y al final consigue lo que necesita por persistencia. Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Lucas 11:8. Y para que no quede duda, lo repite con la historia de una viuda y un juez injusto, que no temía a Dios ni le importaban los hombres. La viuda lo hostiga tanto con su petición de justicia, que el juez, para que no lo siga molestando, le hace justicia. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Se tardará mucho en responderles. Os digo que les hará justicia pronto. Lucas 18:7-8. La enseñanza es clara. La oración persistente no es para informar a Dios, sino para transformar nuestro corazón, para alinear nuestra voluntad con la suya y para demostrar una fe que no se rinde. Es golpear a la puerta con la confianza de un hijo. Pero ¿con qué actitud debemos golpear? Jesús nos lo muestra con una de las parábolas más cortas y demoledoras, la del fariseo y el publicano. Dos hombres suben al templo a orar. Uno, lleno de sus logros, dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. El otro, ni siquiera se atreve a alzar los ojos al cielo y solo dice: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. La oración que toca el corazón de Dios nace de la humildad, no de la autosuficiencia. Es el grito del que sabe que lo necesita todo de Él. Y esta vida de oración humilde y persistente nos lleva a una verdad gloriosa. Ya no somos siervos, sino hijos y amigos. Como los amigos del novio, que no pueden ayunar ni estar tristes mientras el novio está con ellos. Jesús es el novio. Su presencia es nuestra alegría, y Él nos ha llamado sus amigos. Por eso, Él nos pide que seamos luz en el mundo, que no escondamos nuestra fe como quien pone una lámpara bajo un cajón, sino que la pongamos en alto para que ilumine a todos, que seamos sal que da sabor y preserva del mal, que nuestra vida
transformada por la oración, sea un testimonio claro de su amor. 8. Advertencias y el llamado decisivo. Elegir la puerta estrecha. Jesús, en su amor infinito, no esconde la seriedad de la vida espiritual. Nos habla con la claridad de un padre que advierte a sus hijos sobre un peligro inminente. Su mensaje es de gracia, pero no de baratura. Es un llamado a una decisión consciente y radical. Nos lo dejó claro con la parábola de los 2 hijos. Un padre pide a sus 2 hijos que vayan a trabajar a la viña. El primero dice no quiero, pero después se arrepiente y va. El segundo dice sí, señor, pero no va. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Mateo 21:31. La palabra fácil, la promesa vacía, no vale nada ante Dios. Lo que cuenta es la obediencia real. El arrepentimiento sincero del que ha dicho no a Dios, pero luego se convierte, vale más que la fe solo de labios del que siempre dice sí, pero no vive de acuerdo con ello. Jesús refuerza esta enseñanza sobre la obediencia auténtica con una advertencia todavía más fuerte y solemne, una que apunta directamente a su propia misión y al destino de aquellos que rechazan al enviado del Padre. Esta idea se profundiza con la parábola de los labradores malvados. Un hombre arrendó su viña a unos labradores. Cuando envió a sus siervos a recibir los frutos, los labradores los golpearon y mataron. Finalmente, envió a su propio hijo pensando, «A mi hijo sí lo respetarán». Pero los labradores, al ver al hijo, dijeron, «Este es el heredero. Venid, matémosle. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a aquellos labradores y dará su viña a otros». Marcos 12:9. Jesús es el Hijo. Esta parábola es un anuncio de su pasión y una advertencia grave sobre el rechazo a su persona y su mensaje. Dios es paciente, pero la incredulidad deliberada y la maldad tienen consecuencias. Frente a esta realidad, la llamada de Jesús es urgente. Nos lo dice sin parábolas. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. El camino ancho y espacioso, el de la comodidad y la indiferencia, conduce a la perdición. La puerta estrecha, la del sacrificio, la renuncia y la obediencia, es la que conduce a la vida. ¿Y en qué consiste esa vida? No es en formar parte de un clan o una familia en particular. Es hacer la voluntad del Padre, como cuando le dijeron, «Tu madre y tus hermanos están fuera». Y él respondió, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Mateo 12:48-50. La verdadera familia de Jesús se forma con los que escuchan su palabra y la ponen en práctica. Es una familia de fe y obediencia, no de sangre. Por eso, la vida del discípulo es de vigilancia activa, como un siervo que espera a que su señor regrese de las bodas, para abrirle inmediatamente. Dichoso ese siervo que cuando el Señor llegue, lo encuentre velando. Esta espera no es ociosa. Es como la semilla que crece por sí sola. El hombre siembra y duerme, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Nosotros hacemos nuestra parte, confiando en que Dios da el crecimiento. Y al final, cuando todo esté dicho y hecho, solo podremos presentarnos ante Dios con la humildad del siervo inútil. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17:10. Inútil. Aquí no significa sin valor, sino que reconoce que no tenemos ningún crédito que reclamar. Hicimos solo nuestro deber. La salvación es siempre un don de gracia, nunca un salario que Dios nos deba. El llamado de hoy es decisivo. Es el de elegir la obediencia sobre las palabras vacías, la puerta estrecha sobre el camino ancho, la vigilancia sobre la complacencia. Es escuchar su voz y hacernos parte de su verdadera familia. Conclusión. La invitación final. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Mateo 7:24, Juan 14:6, Apocalipsis 3:20. A lo largo de este encuentro, Jesús nos ha hablado mediante sus parábolas y sus enseñanzas. Nos ha mostrado el corazón del Padre, la audacia del amor, el descanso de la confianza, la alegría del perdón, la responsabilidad del discípulo, la fuerza de la oración y la seriedad de la elección. Hoy, Él repite su invitación. Nos ha mostrado el camino, la humildad, el amor hasta el extremo, la confianza total, el perdón. Nos ha garantizado que ese camino, aunque a veces sea estrecho, es sólido como una roca y resiste todas las tormentas de la vida. ¿Cómo respondemos? No se trata de hacer grandes cosas hoy mismo. Se trata de dar un pequeño paso. ¿Cuál será tu pequeño paso esta semana? ¿Será callar una crítica y en su lugar rezar por esa persona? ¿Será dejar de angustiarte por un problema y decir con fe, Jesús, en tus manos lo dejo? ¿Será atreverte a confesarte, a volver a la casa del Padre para sentir su abrazo de perdón? Jesús está llamando a la puerta de tu corazón en este momento. No llama con fuerza, llama suavemente. Abrámosle. Dejémosle entrar. Él quiere cenar con nosotros, quiere acompañarnos en nuestra mesa, en nuestra vida ordinaria, para transformarla desde dentro. Vayamos en paz, llevando esta palabra en el corazón y convirtiéndola en vida. Este mensaje necesita llegar a más corazones. Compartir este video no es para sumar números, es un acto de caridad, llevar a alguien un mensaje para su lucha y penas. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que nutre tu fe. Tu participación nos ayuda a llegar a más gente y seguir creciendo. El corazón de Jesús está abierto. ¿Entrarás?